Buenas, mi nombre es Bárbara Alvarado y les voy a hablar un poco acerca del comportamiento político venezolano. Ahora bien, partiendo del análisis de elecciones nacionales, regionales y locales celebradas en Venezuela para el año 1998 y de las elecciones relegitimadas de los poderes públicos celebradas para el 2000, se puede constatar que las tendencias delineadas desde procesos electorales anteriores se convirtieron en la mayoría de ellas patrones de comportamientos políticos y electorales. Y al mismo tiempo pues se detecta la emergencia de nuevas tendencias que podamos concluir que teniendo como marco analítico los procesos electorales antes mencionados, trazamos algunos rasgos que ayudan a definir y a construir tendencias generales que dan cuenta a los cambios sucedidos en el comportamiento electoral y político del venezolano. Ahora bien, los patrones de comportamiento político y electoral están la abstención, que es el reforzamiento o la estabilización, que se pueden hacer numerosas lecturas, interpretaciones sobre las cifras que esta abstención han tenido desde la indiferencia hasta las protestas. Aquí solo nos interesa detectar el comportamiento y cambios a partir de los valores manifestados en los resultados. Sin embargo, los resultados de estas elecciones para 1988 hasta las celebradas del 2000 existen diferencias entre las cifras de abstención en los comicios nacionales y los regionales, tanto los locales, presentándose valores más altos para las elecciones regionales, las locales, las nacionales, pues estas últimas, la abstención de los sufragios del 2000 subió casi un 8 puntos porcentuales respecto a las de 98 antes mencionadas, para ubicarse en 43,5%, siendo esta la cifra más alta. Los procesos electorales son considerados como uno de los mecanismos políticos mediante el cual de la sociedad se reconocen a sí misma como autónoma, resultando ser vehículos de legitimación de gran importancia para el sistema político, digamos que en forma general. Al mismo tiempo, a través de esto, pues se canalizan las tensiones que se derivan de funcionamientos de propio sistema político. Sin embargo, al llegar a la transformación en instrumentos en constantes funcionamientos y activados desde el gobierno, estos van, digamos que, sí, perdiendo su característica primordial digamos, legítimas, produciendo cansancio a la población o que voluntariamente decide no participar, por lo que esto convierte en asuntos meramente formales, haciendo verdaderamente difícil el paso de la democracia, representándose a la democracia como tal. Sin embargo, las estructuras de alianzas sin mediación de elementos de tipo ideológico, estas postulaciones de los candidatos y la estructuración de las alianzas que los apoyan en todo y cada uno de los diferentes cargos regionales y locales, respondiendo a una estrategia pragmático, táctico, electoral, donde quedaron sepultados los elementos de tipos ideológicos, aun cuando se pueden observar en algunos, digamos, intentos de establecer y difundir ciertos principios neidológicos que se podrían identificar como las ideas de Bolívar. Entremezclados los vocabularios pertenecientes al marxismo, que a su vez se cruzan con discursos propios de Fidel Castro, no en todos los casos sería difícil identificarlo. Sin embargo, pues la tradición definición del socialismo-comunismo
o la izquierda, más bien los elementos que se encuentran pues diseminados en el discurso de estos candidatos. Se presentaron como una mezcla sincrética, sin definición teórica alguna, intentando estructurar discursos apoyados en una base ideológica de la acción política, que lo diferencia de la práctica y del discurso de los actores políticos de los pasados pues, 40 años. A lo largo de esta corrida y pasada de los años, la abstención por parte del sector opositor fue acrecentándose cada vez más al desconfiar plenamente en el poder electoral por sus tantas acusaciones de fraude, y a su vez la mayoría opositora del pueblo venezolano fue decepcionándose cada vez más en sus líderes políticos. Actualmente la participación en las elecciones pues resulta cada vez más corta, mientras que la abstención se hace presente pues cada nueva faena en las elecciones. Se puede concluir que esta tendencia electoral venezolana ha ido cambiando durante el pasar de los años. Ha tenido participaciones increíbles del 80% para el 2012 y el 70% para el 2013. Al tener estas últimas elecciones por presidente con una participación del 43%, claramente el patrón que presenta el elector de 100% desconfianza ante las irregularizaciones de un CNE fraudulento. Si es poder electoral, no sufre una reforma que garantice el voto y evite el fraude. Y la oposición no presente un candidato sólido e íntegro, la cifra de abstención pues seguirá creciendo con el pasar de los años. Muchísimas gracias.